Ok, Adelante. adelante. Pues prácticamente hoy es nuestra última sesión de la clase de administración financiera, ¿verdad? Para iglesias y para la familia. Este, pues espero que durante todos los viernes que estuvimos conectados hayamos tenido oportunidad de, pues de cambiar un poco nuestra mentalidad, digámoslo de alguna manera, de cómo pues poder cambiar y mejorar de repente esta parte de la administración, de los dineros, la administración de los recursos que el Señor pone en nuestras manos, ¿verdad? Y creo yo que el Señor es sabio, ¿verdad? En en estas clases o en todo este manual, ¿verdad? Que nos muestra cómo Él siempre está presente en toda esta parte de la administración, es decir, en todo Él está presente, tratando de instruirnos, de enseñarnos, dándonos sabiduría de cómo manejarnos en nuestra vida personal, en la vida familiar y en la vida ministerial, ¿verdad? Por aquellos que tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia, llámese pastores o llámense líderes. Entonces, pues para mí ha sido de verdad pues un gusto, ¿verdad? Y un honor que el profesor Naum me haya podido invitar a compartir esto. De hecho, para mí mismo también fue de alguna manera saludable ver todo esto, porque pues de repente se olvida, porque como uno lo hace de repente ya por costumbre, pero hay cosas que de repente dejamos de hacer porque, pues, como les repito, ¿no? Lo vamos haciendo de costumbre, pero si nosotros empezamos a agarrar todos estos principios, tanto bíblicos como básicos de la administración, pues todo va a cambiar, ¿verdad? O sea, vamos a ver situaciones diferentes, este, algunos que no estábamos acostumbrados tal vez al ahorro, hoy vamos a empezar a tener esa oportunidad, ¿verdad? De poder ahorrar en las iglesias, pues igual empezar a meter algunos controles de lo que son los gastos, de lo que son nuestros ingresos, de lo que son todos los egresos que vamos sacando, diferenciar entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. Creo yo que esto ha sido muy productivo para todos los que hemos estado participando en en estas sesiones. Entonces, más allá de que esto sea algo que nada más quede como en alguna vez lo escuché, o alguna vez lo platiqué, o alguna vez estuve en un curso, pues lo mejor de todo esto, tomémoslo para que sea de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Para nuestros ministerios. Entonces, si empezamos, pero antes me gustaría que me ayudaran a orar para, para empezar nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien Yo, quiere hermano, adelante? sí. Mm, Padre, te damos gracias, maravilloso Dios, por esta reunión, por esta clase, Señor. Pedimos, Padre Santo, en reunión, unidos, todos unánimes en una sola voz, por su maestro de cada uno de nosotros, por este maestro que Dios puso de antemano para que nos enseñe esta situación del ahorro, de esta situación de cómo poder nosotros ser unos hijos de Dios ahorrativos, que ministremos bien lo que Él nos da, unos, unos hijos de Dios que seamos obedientes, entendidos, abrir nuestros oídos a la palabra de Dios para que podamos seguir sirviéndole en todo lo que se requiera en la iglesia.
Te damos gracias, Padre, por este maestro, te damos gracias por todos los líderes, te damos gracias, maravilloso Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso y misericordioso. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los que estamos reuniéndonos para esta clase, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Amén. Y bueno, pues ya empezando nuevamente con nuestro manual, recuerdan que nos quedamos en la página 21, en el inciso B, donde habla de las prácticas financieras saludables. Vamos a empezar a platicar un poquito de esto, de las prácticas financieras saludables, pero antes me gustaría que me ayudaran leyendo, por favor, los párrafos hasta antes de que diga cuál es la mayor necesidad de su iglesia en cuanto a las finanzas. A ver si me pudieran ayudar leyendo, por favor. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer? Pastor, Dios le bendiga. Dios le Estamos en bendiga. el número 3, ¿verdad? Estamos en la página 21, Oh, ok. en el inciso B. Dice prácticas financieras saludables. Yo paso. Adelante. Amén, amén, pues. Yo leo. Ok. Dice así la palabra. Dice, prácticas financieras saludables, ¿sí? En esta sección se presentan algunas prácticas que producen ayuda a lograr un sistema administrativo y financiero adecuado, transparente y organizado. Antes de ver algunas prácticas importantes que se recomiendan en este curso, veamos una publicación de la revista La Fuente sobre las necesidades de las iglesias en el área de las finanzas y en la administración, que puede ser que pueden ser financieras, saludables y realizar 2 preguntas a sus lectores. A continuación, las respuestas más resaltantes. Amén. Okay. Amén. Aquí dice el autor de este manualito, pues que hay y debe de haber y debemos alinearnos a consejos financieros correctos para que podamos tener unas finanzas saludables. Pero él, antes de decir, mira, podemos hacer esto, debemos de hacer esto, o lo podemos hacer de esta manera, hay una revista en este país que levantó una encuesta de de qué es lo que la gente opinaba acerca de las finanzas en las iglesias. Y yo cuando estuve estudiando y revisando esto, me encuentro que la mayoría de las personas que, que son encuestadas, pues lo que piden es que haya enseñanza en las iglesias, que haya una enseñanza sobre las finanzas con bases bíblicas, ¿verdad? O sea, que se nos enseñe a administrar, se nos enseñe a administrar, que se nos enseñe a cómo controlar, que se nos enseñe quién debe de controlar, quién debe de autorizar, quién es el responsable, qué funciones tiene cada una de estas personas que tienen esas responsabilidades. Y, y la verdad es que me parece que esta encuesta no está tan separada de una realidad porque mire, yo en el tiempo que llevo de conocer de la palabra, no recuerdo yo que en algún mensaje de los domingos o que haya habido alguna eh, reunión entre semana a donde se nos invitara a conocer o que se nos enseñara o se nos diera un curso de finanzas, ¿verdad? O sea, realmente la iglesia siempre estamos
pues dedicados, ¿verdad? A la parte de que la gente se redarguya, que no olvide quién es Dios, que no olvide quién hizo el sacrificio, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios, pues como les comentaba desde un inicio de este estudio, ya había administración, o sea, esa administración que de repente llega Yetro con Moisés y se acuerdan que le dice, oye, pues te vas a volver loco así como estás trabajando, ¿no? Mejor hazlo de esta, de esta y de esta y de esta manera para que tú puedas descansar, porque, o sea, tú no vas a poder atender todo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante dentro de la administración financiera que debemos de aprender a reposar con gente, pero con conocimiento, pero sobre todo con honestidad y con temor. O sea, con temor a Dios, con temor a no hacer cosas que no son correctas dentro de la iglesia. Entonces, necesitamos nosotros de apoyo, todos los que somos pastores o líderes que tenemos responsabilidades, siempre vamos a necesitar de gente que nos apoye en todas las actividades de la iglesia, porque de otra manera, pues no va a suceder nada, ¿va? Y vamos a estar, pues, solamente dando vueltas y vueltas sin saber qué hacer, sin saber dónde está pues los ingresos que se han generado durante una semana, durante un mes, durante 2 meses, durante 3 meses, porque no tenemos a la gente responsable y como les digo y con temor que nos dé pues claridad o que nos diga, no, mire, usted no se preocupe, aquí está aquí está todo controladito, mire, aquí lo tengo en estos reportes, hemos gastado en esto, hemos invertido en estas otras, pues activos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues aquí, les repito, aquí en esta encuesta que hacen, pues la gente es muy clara, ¿verdad? Si no, pues quisiéramos que se nos diera una enseñanza sobre las finanzas para que podamos nosotros también saber cómo administrar. Y algunas otras, o en algunos otros comentarios en las encuestas, pues van dirigidos también a que, pues el pastor no debe de, no debe de ser juez y parte en la parte de las finanzas, en la parte de la tesorería, más bien debe de ser una persona que guíe, que controle, que proponga, que dé algunas soluciones a los problemas, digamos, financieros que pudiera tener la, la, la iglesia o la institución en ese momento. Entonces, me parece que nosotros si pudiéramos hacer una pequeña encuesta, digámoslo, en la iglesia donde nos congregamos, o sea, y preguntarle si de repente saben lo que es administración, no saben lo que son las finanzas, probablemente no lo, no lo ignoren, pero pues van a tener dudas, ¿verdad? Van a tener eh, inquietudes, ¿verdad? De cómo hacerlo. Entonces, pues con con esta enseñanza, con este curso eh, que hemos estado tomando durante estas semanas, pienso y creo que ha habido más claridad acerca de lo que son las finanzas. Miren, si quieren, vamos leyendo los puntos de esta encuesta que se hizo en esta revista que están mencionando. Si me ayudan, empezamos. Dice, ¿cuál es la mayor necesidad de su iglesia en cuanto a las finanzas? Si me ayudan, vamos leyendo los que estamos ahorita conectados, pues cada quien vamos leyendo un punto, si les parece, para que podamos ir comprendiendo y dándonos cuenta cómo es la situación, ¿no? Real en cuanto a la necesidad de conocer de finanzas y de administración. ¿Sí me ayudan?
Amén. Ajá. Sí, empecemos con el punto número 1. Guarden silencio. Amén. Sí, Dice sí. edilicio y los presupuestos para proyectos evangelísticos. O sea, recuerden que Una corresponde. recuerden que esto es una encuesta. O sea, se acercan con una persona y le dicen, ¿cuál es la mayor necesidad en su iglesia en cuanto a las finanzas? Y las personas que que son encuestadas van respondiendo basado en, o sea, las respuestas que están aquí van numeradas 1, 2, 3, 4, o sea, las cuales se les encuestó en su momento. Amén. ¿Sí? Amén. Adelante nuevamente. Número 2, una corresponsabilidad entre el ministerio pastoral, el equipo de finanzas y los directores de ministerios para lograr un buen seguimiento de la ejecución presupuestaria. Número 3, enseñar correctamente acerca de los diezmos y ofrendas, porque la teología de la prosperidad ha dañado el principio de la mayordomía. Número 4, una correcta instrucción sobre el uso de las finanzas partiendo desde las finanzas familiares. Número 5, predicar y enseñar acerca de las finanzas. Número 6, trabajar en base a presupuestos, ya que eso ayuda a tener por lo menos presente los gastos o inversiones que tendrá la iglesia. Número 7, entender y reconocer que nada de lo que tenemos nos pertenece, que todo es de Dios. Número 8, cuidar que el pastor no lleve de forma personal las finanzas de la iglesia y que rinda cuentas. Número 9, saber cómo llevar a cabo un ministerio de finanzas en la iglesia, cómo mantener los libros y la parte legal ante el gobierno. Número 10, enseñar bíblicamente acerca de dar y no para esperar una retribución personal. Número 11, la transparencia y la justa administración. La número 12, que los pastores mismos sean los mejores mayordomos para orientar. Número 13, preparar un plan de finanzas orientado al desarrollo de la iglesia. Número 14, que las iglesias sostengan dignamente a los pastores, misioneros y ministros. Número 15, que los miembros sean sabios en sus propias finanzas para que puedan ser diezmadores en sus iglesias. Número 16, que el dinero sea manejado con principios administrativos. Pocas iglesias lo hacen así. Por ejemplo, las iglesias trabajan poco en proyectos de ingresos para la iglesia, por lo tanto, nunca hay suficientes fondos. Número 17, una buena enseñanza sobre la buena administración, tanto personal como congregacional. Número 18, corregir la falta del uso del presupuesto personal y familiar de los miembros. Número 19, tener un presupuesto flexible en su formación y ejecución para que sea fácil de entender y de seguir y de ajustar. Número 20, que el presupuesto no sustituya la dirección bíblica. Número 21, enseñar a los miembros acerca del correcto manejo financiero personal, por ejemplo, sobre las deudas personales. Número 22, tener las finanzas para solventar las actividades de la iglesia en un lugar adecuado. Número 23, presentar los informes de los ingresos y egresos con claridad y transparencia. Hasta ahí. Si fuimos poniendo atención, de la mayor parte de estas encuestas que se hicieron, en su mayoría, lo que la gente pide es que haya una enseñanza
en las iglesias de administración financiera, tanto personal como de la iglesia. Pero hay algo que tal vez esté usted de acuerdo conmigo si lo observó, pero hay algo que a mí me llamó la atención en esta encuesta, que es ¿Predicar? que el dinero se ha manejado, bueno, sí estamos, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Amén. Sí, sí, Ah, sí. ok. Amén, paz. Me llamó la Sí, atención, amén, paz, amén. primero, cuidar que el pastor no lleve de forma personal las finanzas de la iglesia y que rinda cuentas. Ese me parece que esa encuesta es una encuesta muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros como pastores nos dedicamos a administrar la tesorería y las finanzas, vamos a perder el enfoque básico de la responsabilidad que nos dio Dios como pastores. La responsabilidad que nos dio como pastores es cuidar al rebaño, ¿verdad? Entonces, cuando el pastor está preocupado por las finanzas, se olvida de que tiene que cuidar un rebaño. Muchas veces sucede de esa manera. Entonces, ya en las iglesias, digamos, de grandes, donde ya manejan todo este tipo de procesos y de procedimientos, pues así es, el pastor no es el encargado de manejar las finanzas, ni la contabilidad, ni la tesorería, ni los impuestos. Él, su principal función como pastor es esa de pastorear a la iglesia, pero eso no quiere decir que como pastores nos tengamos que desatender de este punto. Y este punto lo alineo yo con el número 23 que dice presentar los informes de ingresos y egresos con claridad y transparencia. Es decir, quien se está encargando de llevar todo lo que es la parte contable, financiera, de tesorería, de todo esto, debe de presentar al pastor precisamente esto, el informe de los ingresos y de los egresos con claridad y con transparencia. Aquí esta persona, este contador, vamos a llamarlo así, tiene que presentar todo el informe, el pago de impuestos, el pago de salarios si los hay, el pago de todos los gastos que se hicieron durante el mes, llámese agua, renta, luz, transporte, lo que se ocupa en la iglesia debe de estar registrado aquí. Y luego otro punto que a mí de esta encuesta me llamó mucho la atención es que dice que el dinero se ha manejado con principios administrativos. Es decir, dice, pocas iglesias lo hacen así. Por ejemplo, las iglesias trabajan poco en proyectos de ingresos para la iglesia, por lo tanto, nunca hay suficientes fondos. Es decir, esta persona dice, bueno, o sea, el dinero que tú tengas en tu cerebro, estoy interpretando su opinión de esta persona, ¿verdad? El dinero que tú tengas en tu tesorería, pues haz proyectos que mejoren las actividades o el objetivo principal de la iglesia. Si es una iglesia de restauración de drogadictos, de alcohólicos o algunas otras situaciones, pues que vayan mejorando. Entonces, como que es muy importante poder reflexionar sobre todo esto y nosotros en nuestras iglesias donde estamos reflexionar y pues de repente como si tengo en el corazón esa parte de decir, bueno, tengo que hacer algo, tengo que platicar con el pastor o tengo que platicar con alguna persona que tiene una responsabilidad más fuerte aquí en la iglesia, pues platicar acerca de esta situación, ¿no? O sea, vemos que hemos descuidado nuestro lugar, hemos descuidado pues la funcionalidad de la iglesia, escuchamos que nuestras bocinas ya no son tan efectivas como deberían de ser, nuestros micrófonos, entonces pues hablar y decirle, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Creamos un proyecto donde podamos capitalizarnos o tener recursos para poder hacer ese tipo de modificaciones o ese tipo de compras, ¿verdad? Y ya, pues, si usted tiene ese proyecto y esa idea, compártasela a su pastor y probablemente el pastor le diga, pues, adelante, ¿no? Trabajemos en esto, ¿verdad?
como en iglesias como donde yo estoy, pues de repente vemos que nos hace falta un micrófono o nos hace falta papelería o se viene algún evento de niños o algún evento que hay, pues la gente que está con algún servicio, pues se sienta con nosotros y propone, hoy vamos a hacer talentos o vamos a vender postres, vamos a hacer algún bazar o algo. O sea, siempre pensando en cómo capitalizar o en cómo tener ingresos para poder lograr esos proyectos que tenemos. Entonces, me parece que todos tenemos buenas ideas, pero muchas veces pues nos quedamos callados por temor a que a que se nos ignore o a temor a que no nos, pues así en pocas palabras, ni volteen a vernos, ¿no? Pero no vamos a darnos por vencidos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor pues, es clara, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser responsables. Entonces, pues es muy necesario, ¿no? Creo que esta estadística que hicieron aquí nos ayuda hoy a reflexionar sobre muchas situaciones de las que en este país o en este lugar se hicieron, ¿verdad? Que nos ayudarán a nosotros a reflexionar, ¿sí? De ahí podemos pasar, por favor, dice, ¿cuál es el error número uno que cometen las iglesias evangélicas en el área de la administración? ¿Alguien me quiere ayudar a leer, por favor? Amén, pastor. Mm. Yo paso. ¿Sí? Dice así, dice, los principales errores que cometen las iglesias en el área administrativa son, uno, destinar dinero a alguna conveniencia de los pastores o de los familiares importantes de la iglesia. Dos, no tener un equipo de finanzas que administren los fondos. Tres, no trabajar con presupuestos debidamente planificados. Cuatro, no hablar acerca de las finanzas. Cinco, que el dinero se gasta primeramente o en lo más urgente de acuerdo a la apreciación de los encargados de finanzas. Seis, no querer hablar de mayordomía, de administración o de recursos de sostenimiento para la obra. Siete, no rendir cuentas de manera sencilla con imágenes o testimonios acerca de su uso. Ocho, la falta de elaboración del plan de trabajo para la iglesia, cómo financiarlo. 9, la falta de planificación en cuanto a la elaboración de un presupuesto anual o semestral. 10, encargar a personas que no estén capacitadas para ejercer la función administrativa de la iglesia, que por orden tienden a espiritualizar de manera de realizar esta función. 11, no tener una persona que sea una profesional de administración. 12, que muchos pastores líderes vean lo económico como un negocio y bienestar personal. Amén. Sí, adelante. En la siguiente página hay otros números más. Sí. Sí, dice así, el 12, no tomar suficiente en serio el tema de administración de la iglesia. 14, la mala rendición de cuentas de la iglesia a las autoridades. 15, la falta de supervisión en las rendiciones de cuentas. 16, manera en la que transparente en que se toman las decisiones administrativas de la iglesia. 17, no invertir los recursos en lo que la iglesia no ha sido llamada. 18, no saber presentar informes sencillos y claros y fáciles de entender a la congregación. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí, entonces, son como el autor de este manual, cómo nos está explicando y llevándonos a la reflexión en el sentido de cómo de repente cometemos errores que a simple vista pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Errores que a lo largo y a la suma de los días
de repente pues nos llevamos la sorpresa de que no estamos tan bien como pensábamos o como creíamos que estábamos, ¿no? Por eso es que se debe de tener una persona con características y con características, digamos, lo primero, personales, ¿no? O sea, o profesionales, por decirlo de alguna manera. Pero lo más importante que tenga esa disposición y esa honestidad que se requiere para poder manejar todo esto, ¿verdad? O sea, que sean personas de testimonio, que sean personas que no, que no hayan hecho cosas incorrectas o mal dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces cometemos esos errores, por ejemplo, como pastores, que de repente le damos la tesorería, por poner un ejemplo, ¿verdad? A nuestro hijo, al hijo o a la hija, ¿no? O incluso a la esposa. Pero la realidad es que, pues ellos no tienen conocimiento realmente de lo que es la parte de la administración financiera. O a lo mejor sí lo tienen, pero tenemos que darnos cuenta si hay esa honradez en ellos para poder, pues, llevar todo esto y que puedan presentar el informe de todos estos ingresos, gastos, inversiones que se han hecho, pero que tengan un soporte, ¿sí? Es decir, no que nos digan, es que compramos 100 sillas, bueno, pero pues dame la factura, ¿no? O dame por lo menos la remisión de dónde lo compraste, ¿verdad? No me digas que compraste 100 sillas, ¿no? O que compraste 10, vamos a hablarlo en términos menores, en iglesias más pequeñitas, ¿no? O que compraste 5 sillas, pues yo no las veo aquí, ¿no? O sea, muéstrame la factura donde las compraste. Y además todo eso, pues debe de llevar un registro contable. Ahora, estos registros contables deben de ser muy sencillos, o sea, sencillos que los pueda interpretar el pastor o el responsable de una manera rápida sin tener que estarle invirtiendo tanto tiempo, ¿no? O sea, porque de repente los contadores somos muy dados a hacer reportes a veces muy complicados para llegar a un resultado que tal vez se pueda hacer nada más sumando una cantidad más otra, ¿verdad? Entonces, por eso dice que debemos de tener personas que tengan conocimiento profesional, ¿verdad? Que tengan conocimiento de administración, de contabilidad, de finanzas, incluso que tengan hasta relaciones ya con gente fuera, con bancos, con casas de Osofón, como le llamamos aquí, ¿verdad? Que puedan acercarse y decir, oye, ¿sabes que traemos un proyecto de crecimiento en nuestra iglesia? Pero de momento, pues no contamos con la inversión, pero queremos acercarnos contigo para hacer la posibilidad de que nos des un crédito para este crecimiento o para este proyecto que tenemos, ¿verdad? Seguramente el banco le va a pedir, hoy sí, sí podríamos hacerlo, pero me tendrás que presentar, pues, documentación, tus declaraciones fiscales, mensuales, anuales, me tendrás que hacer un proyecto de lo que vas a hacer, en cuánto tiempo lo vas a recuperar, para qué lo quieres realizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es tu, tu flujo de pago? O sea, es decir, o sea, si tú me pides un préstamo de una cantidad y me la pides a cierto tiempo, tienes el flujo para pagarlo, o sea, tu solvencia para poder hacerlo. Y todo esto, pues muchas veces nosotros como pastores, pues lo ignoramos, ¿no? Y no porque no tengamos interés, sino porque pues estamos dedicados a a otra posición, a otra actividad, ¿verdad? Como les decía, pues el de estar pastoreando a la iglesia, ¿verdad? De estar dando tal vez consejería o visitando a a los hermanos. Y pues esta parte de las finanzas, pues de repente, pues no es como de alguna manera, por decirlo, prioridad, porque sabemos que tenemos a un grupo de gente que está realizando correctamente toda esta administración. Entonces, si usted es pastor o tiene una responsabilidad en el área de tesorería, pues solamente recuerde, ¿no? Contrólelo bien, que todo tenga un soporte y
pues ahora sí que como dicen que no seamos tan fáciles de entregar el dinero, ¿no? De que llegue cualquier persona y nos pida prestado. Es que para terminar mi semana agarramos, se los prestamos y después ya no lo regresan y pues nosotros vamos a quedar como responsables, porque aquí es muy claro que dice que los recursos de la iglesia deben de ser ocupados para la iglesia, ¿verdad? No para solventar necesidades personales o alguna otra necesidad, sino para necesidades propiamente de la iglesia. Ahora, con esto no se cierra esa posibilidad, por decirlo de alguna manera, que alguno de nuestros hermanos en la fe de la iglesia esté pasando por una situación eh, difícil, ¿verdad? De salud o de alguna otra situación y que en ese momento él necesite algún recurso económico y decir, bueno, como iglesia tenemos el recurso para, para apoyarlo, sí, sí lo tenemos, ¿verdad? Pero también como que no solamente el pastor tome la decisión de decir, sí, pues préstenselo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Tendríamos que tener ahí a un grupo de personas como un tipo concilio, por decirlo de alguna manera, que podamos opinar sobre la situación, conocer a la persona a la cual se le va a prestar ese dinero, ¿verdad? Si es una persona de testimonio, es una persona responsable, es una persona segura, es una persona que siempre está constantemente asistiendo a la iglesia, es una persona que pues es eh, o mantiene una familia unida, o sea, tendríamos también que ver toda esa parte, ¿no? Porque pues también luego muchas veces si nos descuidamos, pues muy fácilmente nos gana el sentimiento y la emoción y no le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener gente con conocimiento, o sea, gente con conocimiento y con testimonio. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo, agregar algo? Adelante, hermanos. Sí, yo. Pues sí, el manual es muy claro y la palabra de Dios es muy clara, hermano. Por medio de la palabra nos podemos dar cuenta pues que debemos ser buenos ministradores y que también debemos ser buenos ayudadores, ayudar al que lo necesita cuando uno lo tiene. Entonces, si tú lo tienes y no ayudas, pues entonces, ¿qué estás leyendo, no? Porque la misma palabra nos exhorta a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, el ejemplo de Jesucristo, lo que él hacía cuando él paseaba o viajaba a las aldeas, a las ciudades, todo lo que él hacía, ¿verdad? Lo vemos en Juan, Mateo, Lucas. Bueno, a mí me gustaba leer mucho los evangelios y me daba cuenta pues, que Jesús era una persona pues que sanaba, que libertaba, que hablaba la palabra. Es todo un ejemplo Jesús para realizar todas estas cosas de finanzas. No veo muchas finanzas en lo que la palabra, pero sí nos exhorta a ayudar, sí nos exhorta a amar, sí nos exhorta a ser obedientes, a llevar a cabo todo lo que se necesite en la iglesia, hermano. No sé si estoy bien. No, sí, precisamente esa es una parte, digamos que personal, ¿no? O familiar, por eso este manual habla de las finanzas tanto ministeriales o en la iglesia como en la parte familiar. Es decir, yo voy a hacer una pregunta y me gustaría que varios me dieran su opinión, ¿no? Vea lo que les voy a decir, ¿no? Yo doy mi diezmo. Cada semana o cada vez que yo voy a la iglesia o cada domingo yo o a la hora de que piden los diezmos y las ofrendas, yo doy mi diezmo, ¿verdad?
Y no falto yo en cada semana con mi diezmo y algunas veces pues igual puedo ofrendar porque Dios me ha bendecido y ofrendo para alguna necesidad de la iglesia o para misiones, ¿no? Pero de repente veo que mi pastor anda en una tienda, digamos, voy a dar una marca, anda en una tienda en Liverpool o en Suburbia, anda en Suburbia con su esposa, con sus hijos, y está gastando o está comprando, ¿no? Lo que necesita, tal vez ropa, zapatos para los niños, no lo sé, ¿verdad? Pero él está gastando en la iglesia. Mi primer pensamiento para mí, ¿cuál sería? O sea, si yo no tengo bien cimentado el principio bíblico de Dios que dice, pues que tenemos que diezmar, ¿verdad? Para que haya bendición también en nuestro hogar. Si yo no pienso de esa manera, tal vez piense erróneamente, decir, uy, yo estoy dando mi diezmo para que Él venga y se lo gaste, o estoy dando mis ofrendas para que Él venga y se lo gaste. ¿Cuál sería la apreciación correcta? O sea, ¿cuál sería bajo la palabra del Señor? ¿Cuál sería la respuesta correcta? O sea, ¿lo que está haciendo es correcto o es incorrecto? A ver, ¿me ayudan? No sé si me expliqué o hice bien la pregunta. Yo paso. Adelante. Bueno, si el pastor trabaja, tiene derecho de gastar su dinero en donde quiera y como quiera. Pero si, bueno, de los diezmos y todo eso, también tiene derecho de tomar, porque dice la palabra que es para él, ¿no? Lo que se ofrenda, lo que se Sí. diezma. Pero si el pastor no quiere tomar nada de ahí, porque la misma palabra dice que él tiene derecho de tomar de ahí. Entonces, pero si ellos trabajan aparte, pues yo pienso que pues se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Es una tienda cara y dan productos caros, entonces pues no sé, puede ser su gusto y con su dinero, no sé. Pero la pregunta o la respuesta ¿es correcto o es incorrecto? Bueno, para mí sería incorrecto porque no estoy cuidando mis dineros en lujos. Estoy gastando mi dinero en lujos, cuando la palabra dice que no debes de vestir, ¿cómo se dice la palabra? Pues muy fifí, ¿no? Es una tienda muy fifí, muy cara, entonces pues yo no voy a esas tiendas, perdón. Pero vamos, o sea, él recuerde que dice que el obrero ¿Puedo opinar? uno de su salario, ¿verdad? Ajá, Claro. sí, Que trabaja para el alfolí tiene derecho al alfolí. Él tiene derecho sí, al alfolí y él sí, tiene que aprender a administrar en la parte familiar. Entonces, claro, probablemente él lo está haciendo, mi apreciación, probablemente lo está haciendo y está comprando porque ha hecho un ahorro y considera que es necesario, o sea, comprar exactamente. la ropa, ¿no? O lo que tenga que comprar ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que ninguno de los que estamos aquí vamos a ser poseedores de la razón, pero sí tenemos que identificar bien estas cosas para que en determinado momento, pues no nos afecte, ¿no? Sí, adelante, Janet. Amén, amén, paz. ¿Puedo opinar? Adelante, Janet. Ok. Bueno, desde mi perspectiva, si nos apegamos a lo que dice la Biblia, dice, el obrero es digno de su salario. Así es. Y, por ejemplo, yo veo muchos, porque sí uso las redes sociales, y a veces en muchas situaciones de burla dicen, el pastor se hace rico con nuestro dinero, o sea, con el dinero de las personas que van. Pero la realidad es que yo medito y digo, la verdad es que con el 10% de mi salario, pues el pastor no se podría hacer rico, Claro. ¿no? Porque yo no soy rica, yo Sí. pertenezco a una clase baja. Ujú. Entonces, con mi 10% que marca la Biblia de dar el 10%, pues él no podría hacerse rico, ni podría darse esos lujos, si solo veo mi perspectiva de mi 10%, pero tendría que ver la perspectiva de todo lo que el pastor trabaja.
Así es. porque no nada más tu trabajo es conmigo, tu Sí, trabajo es con toda la congregación y con gente que quizás tienen otras, por ejemplo, en el caso del apóstol Moisés, que tiene varios, iglesias, varias iglesias y que él pues va a predicar a otros lados y si se le está dando ofrenda, o sea, al final de cuentas es su trabajo y es su bendición. claro. Eh, Digo, a lo mejor desde mi punto de vista, digo, yo en ocasiones llego a visitar esas tiendas, pues si veo al pastor, pues me da gusto, ¿no? Sí, Al final de cuentas, digo, Dios lo está bendiciendo. Y no nada más es con mi 10%. O sea, no ubico todo el trabajo que él hace para que Dios le bendiga de tal manera que pueda ir y comprar, pues lo que necesita realmente, sí, desde mi punto de vista. ok. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Quiero aclarar Amén. con esta pregunta que hice, no quiero causar ninguna polémica, o sea, solamente como que ver nuestro grado de madurez espiritual, vamos a llamarlo de alguna manera, al ver este tipo de situaciones. Yo sí quiero dar un punto de vista, pastor. Venga, Yo le voy a hablar como pastor. sí, Usted bien sabe la responsabilidad y la carga que tenemos también, tanto como en lo espiritual como en lo financiero, ¿verdad? Eh, a mí me ha tocado puntos, yo tengo mi propio negocio, gracias a Dios, pero a nosotros sí nos ha tocado la parte de que tenemos que ofrendar sí o sí. ¿Por qué? Porque hay veces que no se junta para la renta. Hay veces que son cosas que tenemos que comprar necesariamente como equipo de audio y muchas cosas que se van comprando. Y hay veces que la iglesia no puede sostener esos gastos. Entonces, uno como pastor, independientemente de que uno tenga su propio trabajo, sus propios ingresos, eh, en acudir, no sé, en aquellas tiendas, eh, yo creo que uno como pastor también aporta y aporta mucho dentro de la iglesia, porque uno tiene que estar al pendiente de que se tiene que juntar renta, se tiene que juntar eh, para lo que es, ¿cómo se le llama? Para jabón, para papel de baño, para las cosas que se utilizan. Entonces, hay veces que el pueblo no ofrenda o no da diezmo. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de cómo solventar todos esos gastos. Te lo digo como pastor. Y cuando yo era un congregante, yo sí tuve esa enseñanza. Tú da tu diezmo y si el pastor hace lo que tenga que hacer con tu diezmo, a ti no te tiene que importar porque Dios lo está abusando, Dios lo está tocando y el pastor que ya es una persona espiritual, él sabe lo que va a hacer con ese diezmo. Si se lo quiere gastar, si lo quiere, es problema de él. Nosotros como congregantes, damos nuestro diezmo, se acabó. Ya que el pastor quiera hacer con ese diezmo, bueno, que sea lo que él diga, pero direccionado por Dios. No tenemos por qué juzgar, no tenemos por qué estar poniéndole pues el dedo como ya se ve hoy en día, ¿no? Que tantito un pastor por medio de su trabajo se compra un carro y ya está todo el mundo diciendo, mira lo que los diezmos dejan, porque eso es lo que ya se ve ahorita, ¿no? Y se ve mucho. Tantito un pastor tiene una casa, tiene un carro o algo que le costó con su trabajo y el pueblo ya está, pero si diciéndote, mira, el pastor ya anda, pero si hasta con zapatos nuevos. Entonces yo creo que eso yo le llamaría una madurez espiritual. ok. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Quiere hacer algún comentario? Amén, paz. Sí, amén. Sí, Nada más rápido, ya para pasar algo más. Este, bueno, yo soy una congregante, ¿verdad? Líder de la iglesia de Monte de Dios y hemos estado en tiempos muy cerca de los pastores, de todo el trabajo que ellos realizan. Entonces, yo creo, ¿va? En mi corazón, que sería injusto, sería injusto, ¿va? Que ellos no pudieran darse los gustitos que ellos quieran. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de todo lo que miran de ahora sí que un pastorado y todo eso, o las bendiciones que ya están llegando,
detrás de eso ha habido un gran trabajo. Ha habido un gran trabajo, desvelos, ha habido nosotros, por ejemplo, que hemos visto a los pastores, por ejemplo, en las noches en velorios, o de repente un hermanito se puso muy mal en la noche, las noches los pastores ahí salen a orar por los congregantes, ¿no? Entonces, detrás de todas las bendiciones que ellos pueden obtener o pueden de parte de Dios, creo que es muy justo o muy em, bueno, ¿verdad? Que ellos puedan poderse dar un gustito como lo que quieran, lo que sea, lo que puedan ir a Liverpool o al Palacio de Hierro, a Suburbia, algo que a ellos se les antoje, porque yo digo, no porque son pastores van a gastarse todo el dinero, ¿verdad? Todo el dinero en toda la congregación o en todos la demás gente que necesita la ayuda, ¿verdad? Porque creo nosotros, por ejemplo, en la iglesia, lo hablo abiertamente con lo de los pastores, hemos visto cómo los pastores han ayudado a toda la gente y dan muchas veces hasta lo que no tienen, como lo acaba de decir ahorita el pastor que comentó, ¿no? Un pastor muchas veces, por su oveja da esto, aquello y aquello y aquello. Y yo digo, o sea, un pastor vive prácticamente para los demás, pero cuando ellos se pueden dar un gusto, cuando ellos se pueden comprar algo, son muy criticados. A mí en esa parte sí se me hace un poco como injusto, ¿verdad? En que la gente pueda pensar que por sus dineros traen el carro, que por sus dineros se van a comer a algún lugar o que por sus dineros se van a comprar algo que les gusta, ¿verdad? Porque yo creo que en esta tierra todos tenemos algo que nos gusta, algo que nos llama la atención y que anhelamos a muchas veces, ¿verdad? Entonces yo creo que si Dios les ha provisto para poder estar en esa tienda, ha sido también gracias a que Dios ha visto su corazón de entrega en el trabajo, en todo el sacrificio que lleva como pastor. Ok, Nada más mi comentario. gracias. Me gustaría que nuestro maestro y pastor Nahum, que ya tiene pues muchos años en el ministerio, igual nos hiciera algún comentario de esto. Creo que su aportación va a ser bien, muy, muy seria, ¿verdad? Para definir esto. Ok, voy a dejar el tema así como está con lo que se comentó y voy a ir a algo que me parece que es mi obligación como maestro aclarar. Ustedes lo pueden revisar en la Biblia y ver si tengo o no tengo razón con lo que voy a decir. Primer punto, el diezmo se dio en un momento histórico de no de la iglesia, sino del Antiguo Testamento, donde la ofrenda que se daba era en especie. Y entonces el diezmo tenía que darse para que la congregación y la iglesia o el grupo de personas sobrevivieran en el ministerio. Dos, en los tiempos cuando la iglesia crece, se hace un sistema llamado de alfolí, es decir, se trae las ofrendas al alfolí y de ahí se reparten para la iglesia. La gente, los que ministraban, porque no era uno solo, era una gran congregación con muchas gentes, daban para las personas. Sin dejar el punto que nuestro pastor maestro nos enseñó, nos trató de enseñar, es la conciencia que yo tengo. Pasemos a los tiempos modernos sin pasar por la Edad Media, donde se aplicó algo que se llama limosna, que es algo horrible del lenguaje. Y es algo horrible donde la gente da limosna, ¿sí? Es una cosa fea. Vamos a pasar a los tiempos de la iglesia reformada, donde había pastores y esos pastores empezaron a trabajar en forma individual. Esos pastores que trabajaron, que estoy hablando del siglo pasado, el siglo XX, tenían que recibir los diezmos y ese 10% con lo que ellos vivían era el 10% de lo que la gente ganaba. Como bien dijo Janet hace un momento, la mayoría de nuestras iglesias, por lo menos la iglesia evangélica y la iglesia pentecostal, era iglesia de las clases bajas o cuando mucho clases medias bajas, que cuando mucho tenían un ingreso familiar, vamos a hablar en tiempos modernos para ajustarnos, de 20,000 pesos mensuales, que eso es para estar en la clase media baja. Eso es desde la sociología. Ahora bien,
estos pastores tendrían que tener 10 familias para vivir más o menos bien. O sea, porque les daban el diezmo. Si usted tenía 10 familias en la iglesia, pues se puede decir que vivía bien. Pero como los pastores no tenían, muchos de ellos 10 familias, vivían bastante mal y padecían mucha hambre, nuestros queridos hermanos, y tenían que buscar otro trabajo, por eso se hicieron bivocacionales. Ahora bien, eso es lo ideal, que el 10% de los congregantes eh, mm, diezmaran. Perdón, pastor, por seguir con esto, pero sí, no voy a ser breve. Yo no dije que iba a ser breve. Ahora, ¿qué pasaba en la realidad? Lo que pasaba en la realidad es que la mitad de la congregación diezma. Todos los que hemos ejercido el ministerio y el trabajo, sabemos que la mitad de la iglesia es la que diezma. La otra mitad no diezma por lo que usted quiere y mande, por cosas como esta. El pastor ya se compró zapatos, yo no voy a estar manteniendo al pastor, etcétera, etcétera. Como sea, solamente el 10%. Los tiempos cambian y las iglesias van creciendo y la economía, no de nuestro país, del mundo entero, está en una etapa o llegó a una etapa de prosperidad. Ahora hay mayor riqueza, estamos en otra situación económica, no estamos en la situación económica de mis abuelos, ni económica ni intelectual. ¿Qué está pasando? Debemos evolucionar a nuevos sistemas, porque así como la iglesia o la congregación del Antiguo Testamento evolucionó de los diezmos al alfolí, deberíamos evolucionar al alfolí. ¿Qué son los sistemas? Muchas iglesias lo llevan del sistema de alfolí y es un sistema más administrativo. Lo que se hace es todo lo que entra, ofrendas y diezmos, se meten en un solo cajón y de ahí se le da un sueldo al pastor para que viva dignamente. ¿Qué es lo que viva un pastor dignamente? Bueno, en nuestras iglesias se ha dicho, ¿cuánto gana un gerente de una horrera? Pues es lo que le vamos a pagar a esa persona. ¿Cuánto gana una persona que es un profesional en salud, que está trabajando ahorita en el gobierno? Eso es lo que le vamos a pagar a una pastora. ¿Sí? Entonces ahí hay más dignidad porque es su sueldo y su sueldo se lo gasta de esta manera. En la práctica y en las estadísticas que se han hecho, lo que está pasando es que los pastores no alcanzan para comprar o cubrir sus necesidades básicas. Y lo vamos a ver en un curso más adelante y van a ver ustedes cómo las esposa del pastor, cuando se hizo encuestas como estas que nos presentaron, cuando le preguntaron qué es lo que más desearía que mi esposo dejara de ser pastor. ¿Por qué? Porque padecen hambre, padecen vista de los demás. Y como dijo por ahí nuestra hermana cuando estaba, Mireya, cuando estaba hablando, qué triste es que esto hagamos. ¿Saben una de las cosas más tristes que he pasado, que les puedo contar en mi ministerio? Porque yo nunca he recibido un salario ni diezmos de nadie. Ujú. Yo no he recibido, sí recibo ayuda de la iglesia, ayuda de los lugares donde trabajo, como en mi ministerio, pero como salario, nunca he recibido diezmos de nadie. Entonces, lo más triste fue una ocasión que yo me compré un carro nuevo, ¿verdad? Con ahorros, con esfuerzo de mi trabajo, y cuando una hermanita me vio y me dice, mira, si deja ser pastor, eso es terrible para la vida de uno. ¿Por qué? Porque es tu esfuerzo, es tu trabajo. Todos necesitamos vivir bien. Eso es la bendición de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a darle a los pastores? Pues su bendición. Y tiene que también darles la conformidad de vivir con lo que las iglesias tienen. Me parece, no estoy metiéndome en su doctrina ni en su forma de manejar las finanzas de su iglesia. Me parece que es una manera obsoleta en la actualidad de que los pastores vivan de los diezmos. Metamos todo en una caja, veamos cuándo gana el señor que es gerente aquí en la tienda de atrás y démosle esa cantidad. Si no somos capaces de administrar eso, miren, no somos capaces de administrar los bienes de Dios. Eso es lo que nos marca bíblicamente. No di versículos, no di pasajes, pero todo está respaldado en lo que es la palabra del Señor. Vean ustedes simplemente el libro de los Hechos. Dice, nadie tenía necesidad de nada. Que ese sea nuestro objetivo.
que no tengamos necesidad de nada. Lo triste no es que criticamos al pastor, lo triste es que el pastor no tenga lo necesario para vivir. Eso es todo, pastor. Si hay alguna cosa, luego lo comentamos. Creo que este tema es para otro curso, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y, pues sí, esa es la verdad. Ya digo, independientemente, como diríamos, ¿no? O sea, yo como pastor, pues, o sea, tengo este dinero que ha sido con el trabajo ahí en la iglesia, del alfolí, como dice nuestro maestro. Obviamente ya la parte personal, pues ya de cómo lo administro y todo eso, pues eso ya es con mi familia, ¿no? Pero ahorita la situación era verlo de manera iglesia, ¿no? O sea, que seamos maduros, que no hagamos juicios incorrectos, ¿verdad? Porque hoy en día creo que por eso muchos pastores, pues tenemos un empleo, aparte de estarle sirviendo al Señor y todo eso, pues tenemos un empleo porque es necesario. Si no, de otra manera, pues sería muy difícil pastorear, muy difícil, pues ahora sí que vivir, ¿verdad? De eso, aunque sé que el Señor suple y el Señor nunca nos deja ni nos desampara, pero se complica más la situación, ¿verdad? Y bueno, pasemos al punto número 1 que dice políticas financieras en el manejo de fondos. ¿Alguien me puede ayudarle dándole lectura, por favor? Yo, pastor, Adelante. este, una primera tarea de toda la iglesia o ministerio eclesial debe de centrarse en establecer normativas claras sobre el manejo de los fondos. Estas normativas deben de abarcar aspectos como, ¿le sigo? No, hasta ahí, hermanita. Ajá. Dice que estos son algunas prácticas financieras saludables que se sugieren en este curso, ¿verdad? Entonces, las políticas financieras en el manejo de fondos deben de estar pues bien establecidas, ¿no? Bien controladas, bien difundidas, y que cumplan con el propósito por el cual fueron creadas, ¿no? O sea, porque muchas veces creamos dentro de la iglesia o de las organizaciones, creamos algo que nosotros conocemos como funciones, como responsabilidades, como actitudes, como aptitudes, ¿verdad? Pero lo creamos y lo dejamos solamente en papel. Nunca lo aplicamos y la realidad es que fue una pérdida de tiempo, inversión tal vez en dinero, porque hubo que comprar hojas, hubo que comprar una impresora, hubo que gastar en varias artículos que eran necesarios para hacer ese trabajo, pero no se cumple, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la primera tarea de toda iglesia o ministerio eclesial debe centrarse en establecer normativas claras sobre el manejo de fondos. Estas normativas deben abarcar aspectos como, ¿me quieren ayudar leyendo los puntos que están hacia abajo, por favor? Yo paso. Adelante. Sí, dice así. La forma de correlación de dinero durante los servicios mecánicos, personas, ungieres que no sean líderes de la iglesia, lugar de ubicación visible, forma de conteo del dinero, POTS, servicio, mecanismo, personas fijas del equipo económico y se sugiere no ungieres, ni personas esporádicas, ni el tesorero, forma de registro, entrega al tesorero, sistema del manejo de ofrendas o donaciones asignadas en caso de que una persona requiera hacer una ofrenda específica para algo específico, sistema en caso de ofrendas para predicadores, grupos, invitados o comprobantes. Hasta ahí. O sea, leyendo todos estos puntos, sí alcanzamos a percibir que cada uno de estos puntos tiene una actividad y un personaje distinto. Es decir,
No es el mismo que recoge las ofrendas, no es el tesorero, no es el que le ayuda al tesorero, no sé, sino que cada uno de estos puntos o de estas maneras de poder recibir o ingresar lo que el pueblo está dando, lo hace gente diferente y además no es como que a quienes no es como que no es como que desconfíe de ti, ¿verdad? Pero sí lo tienes que, el dinero sí lo tienes que contar en un lugar visible, ¿verdad? No estoy desconfiando de ti, pero para evitar suspicacias y dudas, cuéntalo en un lugar a donde haya gente que esté ahí, si quiere usted hasta observando, ¿no? Pero cada una de estas actividades la hace una persona diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado. Obviamente, pues aquí estamos hablando de una iglesia, pues grande, ¿verdad? Bien estructurada y todo esto, pero muchos puntos de estos, pues son muy prácticos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia ahí donde nosotros estamos congregando, cuando se termina de el culto y todo eso, hay dos personas que se encargan de contar el dinero, que no son los tesoreros, pero lo hacen en el altar ahí, vacean, están contando el dinero, lo meten al sobre, le ponen la fecha, le ponen cuánto fue de ofrenda, cuánto fue de diezmo, cuánto fueron de ofrendas misioneras y agarran y lo entregan, se lo entregan a la tesorera. Pero está como que toda la gente pues de repente, o los hermanos pues los observan y todo, ¿no? Sé que de repente puede ser riesgoso porque pues hay gente que nada más anda viendo a ver cómo fastidiar, pero me parece que son prácticas sanas, ¿verdad? O sea, que no agarren y se lleven y se metan a un salón de niños o a la oficina y estén contando allá en la parte o sea, o de manera privada, ¿verdad? Entonces, pues hay cosas que tenemos que ir aprendiendo, incluso, pues igual tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente, dice, además es sumamente importante. ¿Alguien me ayuda con el punto que continúa? Amén, pastor. Adelante. Dice, el primer punto dice, contar con presupuesto general de la iglesia, ministerio, escrito, comunicado y aprobado por la autoridad competente. Para elaborar un presupuesto, se sugiere encargar el trabajo de elaborar un presupuesto al equipo económico. Lo ideal es comenzar a trabajar en octubre para tenerlo listo para fin de año o inicios de año. Otro punto, estimar la contribución esperada usando datos como promedio de los últimos años, asistencia actual, composición de la congregación. Otro punto, estimar los gastos esperados usando datos como promedio de los últimos años, prioridades de la iglesia para el próximo año, nivel de inflación esperado. Otro punto, cumplir con las normativas tributarias fiscales. Tener comprobante de las operaciones de ingreso firmadas y de egreso. Evitar las compras y gastos sin facturas. Otro punto, contar con un sistema de control financiero contable. Ejemplo, auditoría externa. Hasta ahí llegamos. Obviamente todo esto, todas estas sugerencias que nos están dando, repito, es de una iglesia ya, vamos a llamarlo así, mega o media mega, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros conozcamos esto, ¿sí? Porque va a llegar un momento que aunque seamos 20, aunque seamos 30, aunque seamos 50, vamos a tener que entrar a esta parte de hacer los presupuestos, ¿sí? Es decir, un presupuesto en que me ayuda, un presupuesto me ayuda de alguna manera a conocer a futuro qué es, qué recurso o qué monto de recurso debo de tener para poder realizar el proyecto el cual estoy valorando. Ahora, toda esta parte de los proyectos y de los presupuestos, todo esto se hace de una manera, se hacen con datos
históricos, es decir, con lo que sucedió el año pasado, con lo que sucedió el antepasado y así, y se van haciendo ese tipo de presupuestos y decir, ah, pues el año pasado en ingresos de esta fecha tuve tanto, el año pasado tuve tanto, entonces presupuesto que este año por promedio voy a tener prácticamente lo mismo. No sé si ahorita que leímos esto fue claro para todos nosotros, o si hay alguna duda, igual poderla pues platicar o poderla discutir, porque de repente pues hay situaciones a donde como que de repente, como no estamos acostumbrados de repente a la terminología, o nunca hemos escuchado esa parte, o nunca hemos trabajado eh, en esos trabajos, válgame la redundancia, pues como que de repente es algo desconocido. Por eso me atrevo a preguntar, o sea, es claro lo que leemos, es claro, perdónenme la palabra, es claro lo que estamos entendiendo, o si lo estamos comprendiendo, hermanos, o si hay alguna duda, de verdad, con confianza, pues vamos a platicar, la verdad. Todo bien, Paz, gracias. ¿Sí? Para mí Los, también, pastor. ¿sí? Está muy claro, pastor. Ok, Sí, todo bien. muy bien. Bueno, de ahí nos pasamos al punto número 2, que es informar y comunicar periódicamente. ¿Alguien me quiere ayudar leyéndolo, por favor? Amén, paz. Adelante. Informar y comunicar periódicamente. Para fortalecer la transparencia en el manejo financiero de la iglesia y o ministerio eclesial, es clave informar y comunicar periódicamente a los líderes y miembros de la iglesia. Para lograr esto, el equipo económico debe mantener reuniones periódicas con los líderes principales y el pastor de la iglesia, elaborar informes claros y específicos sobre el estado financiero. Es importante que el equipo económico informe además del estado de las finanzas, entradas y salidas, los planes y decisiones que tienen relación con las finanzas. Bajo ningún punto de vista es saludable aislar a los miembros de estos aspectos, pues se debe recordar que que la confianza, la transparencia y la participación en las decisiones fortalece el respaldo al equipo económico y el liderazgo en general. Hasta ahí. Este, ¿Les parece si nos tomamos 10 minutitos? O si me dicen que sigamos, sigamos. 10 minutitos y analizamos esto que tienen en sus manuales que se llama informe financiero. Acá, aquí hay una cosa interesante. O sea, ese arqueo debe de ser, pues la verdad, periódico y siempre, o sea, debe de ese arqueo, por decirlo, que se está haciendo como o forma de auditoría, se lo debe uno de poner de soporte a este informe financiero donde lo contable está checando con lo físico. ¿Qué es lo físico? Lo que tiene nuestra hermana Janet. Hay alguna duda hasta este momento de esto que estamos platicando? No, pues está bien, está claro. Claro, o sea, si alguien tiene dudas con confianza, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros, en términos contables, aquí le llamamos un arqueo amarrado con un informe financiero. En el informe financiero no vamos a ver el dinero en efectivo, lo vamos a ver solo en números, pero para verlo nosotros en efectivo, entonces lo que tenemos que hacer es pasar a hacer el arqueo. O la otra puede ser que nuestra hermana Janet no tenga ningún vale pendiente de que se lo compruebe alguno, que se lo compruebe el plomero, el herrero, o el pintor, la persona que se encarga de hacer el aseo, etcétera.
Entonces dicen, mire, aquí están los 200 pesos. Al auditor dice, mira, aquí están los 200 pesos. Perfecto. Se firma de aceptación, de acuerdo, firma Janet de que está de acuerdo, firma el auditor o la persona que le hizo el acuerdo de que está, perdón, de que él hizo el arqueo, de que está de acuerdo, y eso, pues en realidad es una palomita, porque todos, quiere decir que todo se está llevando de manera correcta. Repito, ¿hasta aquí hay alguna duda? Todo bien, Paz, gracias. Ok, Todo bien, Paz. bien. Podemos pasar ¿alguien me puede ayudar leyendo el punto 3? Es el que continúa después de lo que dice el informe financiero. Igual, Pastor Naum, ¿hay alguna observación que nos quiera hacer en relación a esta breve explicación de lo que es el informe financiero? No, correctísimo, pastor. Ya hizo la ¿Sí? Ok, observación que hemos cambiado a adelante. mis por pesos. Sí, sí, este reportito lo podemos adaptar a nuestra iglesia, nada más que cambiándole la GS y poniéndole el signo de pesos, ¿verdad? ¿Alguien me quiere ayudar leyendo el 3 punto? Dice, sí, La educación debe educar financieramente a la congregación. La educación debe ser tarea fundamental en el discipulado de la congregación. Es muy importante motivar e impulsar la salud financiera mediante la enseñanza a individuos y familias en general con un fuerte sustento bíblico. Mm, Algunas ideas para proveer la educación financiera: grupos pequeños con enseñanzas exclusivas sobre enseñanzas, capacitación financiera para grupos específicos como matrimonios, hombres, damas, mujeres, niños, entre ellos las charlas, los cursos, los talleres. Otro es consejería en temas financieros, ya sea personal y familiar. Predicaciones sobre los temas financieros. Disposición de recursos como libros, materiales, manuales sobre temas financieros que las personas de la congregación puedan adquirir o acceder. ok. Pues la sugerencia de los autores de este manual es eso, o sea, siempre estar al pendiente de dar enseñanzas, dar talleres, eh, dar testimonios de cómo llevar unas finanzas saludables, ¿verdad? Unas finanzas que no nos permitan estarnos tronando los dedos. Y ese es un trabajo que nosotros tendríamos que hacer como pastores, ¿verdad? Entiendo que de repente como pastores pues, no somos expertos en todo, ¿verdad? Ni tenemos el conocimiento de todo, pero tengamos en cuenta que somos una unidad, vamos a decirlo, de pastores, o somos amigos como pastores y de repente nos encontramos y si hay alguna necesidad, este, pues de dar alguna enseñanza, alguna capacitación y todo, pues creo que debemos de prestar un poco de tiempo para ello. Llámese, ahorita estamos viendo la parte financiera, ¿verdad? Pero podría ser que de repente me pudiera acercar a algunos hermanos pastores y decirle, oye, ¿crees que tú puedas dar una enseñanza basada en lo que es el matrimonio? O pastores que pueden dar una enseñanza a nuestros jóvenes, a nuestros niños o a la gente de edad avanzada. O sea, siempre debemos de estar como unidos en toda esta parte de la fe, ¿verdad? De nuestra creencia, porque siempre la unidad va a ser fortalecida, ¿no? Unidos en un solo cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo gobernado por el Espíritu Santo que nos permita poder participar en este tipo de enseñanzas entre unos y otros, ¿verdad? Pero importante es que, pues sí, el mensaje es claro, ¿no? O sea, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestras iglesias lo que es la administración financiera, tanto en la iglesia como en la vida familiar.
como en la vida personal, ¿no? Como en la vida de un matrimonio y también como en la vida de un personal, es decir, un joven que tal vez no se ha casado, ¿verdad? Tiene que aprender a manejar sus finanzas, no porque sea soltero, joven y soltero, no tenga ese hábito y ese conocimiento de poder tener o hacer ahorro, ¿verdad? Sí. Pastor, si me permite nada más un comentario que Adelante. recordé ahorita rápidamente cuando nos dio el profesor Martín, que es el director internacional de este curso. Aquí hizo un comentario muy interesante. Él decía, ¿por qué tenemos que predicar? Ahí dice, hablar sobre cuestiones financieras en la iglesia. Y él nos contó que en Estados Unidos hay un museo de la Biblia donde hay una Biblia muy especial. Lo que hicieron fue con cúter quitarle todas las partes donde habla de dinero y de finanzas. Y entonces la Biblia era muy chistosa, dice que es muy chistoso hojear la Biblia donde habla de este tema, porque quedó la Biblia totalmente cortada. Entonces es un tema que habla la Biblia y entonces tenemos que hablarlo. Nada más lo recordé y quería comentarlo, por lo que Sí, usted mismo dijo que pocas veces, y es verdad, pocas veces tenemos cursos sobre finanzas en las iglesias. sí, sí, es verdad. Yo no sé si les hice el comentario hace un rato, creo que sí, o en días pasados, que yo, en todo el tiempo en que yo llevo de conocer de la palabra, en verdad se los digo, nunca un pastor dio una enseñanza de finanzas, ¿verdad? Nunca dio un taller, o sea, siempre era basado pues en la palabra, ¿verdad? En la sana doctrina, pero sí es bien necesario, ¿verdad? Yo me di cuenta de la parte esta de las finanzas y la administración financiera en el área espiritual hasta que yo tomé con el maestro Nahum el curso, bueno, todo este curso que empieza o que viene por módulos, ¿verdad? Hasta llegar a este de administración de finanzas y continúan algunos otros. Hasta entonces, en verdad se los digo que yo recibí una enseñanza en el área espiritual de administración financiera. Digo, o sea, yo lo sé porque como les comento, no soy de profesión contador, aunque ahora no lo ejerzo tal como tal, más bien hago proyectos, hago presupuestos, etcétera, etcétera, pero yo nunca me había dado cuenta que, o no había recibido una enseñanza en iglesia, en las iglesias donde yo en algún tiempo me congregué. Digo, no me estoy quejando, ¿verdad? No me estoy quejando de que no haya sucedido así, pero es la poca importancia que de repente como pastores y como iglesia le damos a estos temas que son delicados, ¿verdad? O sea, son delicados y son importantes para poder avanzar en nuestro conocimiento tanto bíblico, espiritual, y ello nos conlleva a esta parte de ser buenos administradores. Perdón, Sí, yo quisiera también hacer una puntualización. Recordemos que en el grupo de 12 apóstoles que tenía Jesús, pues tenía también su organización donde había una persona que se encargaba de la tesorería. y Judas, Infortunadamente, pues fue el que lo traiciona, ¿no? Pero no dejaba de existir esa parte en la iglesia de hacer un proceso contable de lo que se le iba abonando, se le iba regalando a Cristo para que él hiciera el bien a la gente, ¿no? En ese lado. Y por otro lado, la multiplicación del pan y la conversión del vino en su momento también, pues se consideran milagros económicos, ¿no? Porque finalmente, por un lado, con eso alcanzó él a alimentar a toda la gente que lo siguió cuando la conversión del pan, y en el caso de la boda de Canaán, pues incluso se felicitaba al novio porque el último vino o el vino que se supone que era el más, dejado al último por ser el más corriente, el más chafa, por decirlo de alguna forma, perdón el vocabulario, pues resultó ser el mejor vino, ¿no? Dentro de la misma Biblia hay muchos versículos, digo, ahorita no me vienen muchos a la mente, pero sé que hay muchos versículos que nos hablan precisamente de esa prudencia al gastar, ¿no? Incluso yo recuerdo este, en
en algunas partes donde se nos hacía hincapié en la sabiduría de un hombre cuando era prudente en su gasto, que incluso lo vimos con ustedes en unas clases. Entonces, sí es muy importante entender que la educación económica que nos está dando usted ahorita en este caso, también la recibimos por parte de la Biblia en muchos sentidos, ¿sí? Y eso, bueno, me atreví a puntualizarlo porque pues no se nos olvide que estamos aprendiendo también que el ejercicio de la fe no es únicamente en el lado espiritual, ¿no? Sino en toda nuestra vida. Y eso incluye, pues, obviamente, el haber de los dineros. Sí, Sí, sería todo, Paz. Perdón. ok, gracias. Podemos continuar. Nos quedamos, dice, es fundamental al momento de seleccionar una entidad cooperativa o bancaria asegurar la legalidad de la misma en el país y que esté registrada debidamente en los organismos de control, ejemplo, ley de bancos y otras entidades financieras. Sí, es fundamental al momento de seleccionar una entidad cooperativa. ¿Qué dice? O sea, si tú tienes como iglesia, vamos a ver ahorita como iglesia, un fondo y quieres abrir una cuenta en el banco, o sea, tienes que hacerlo viendo, o sea, y revisando bien que esa institución financiera esté regulada por las leyes en el país en el que estamos. La ley que regula aquí todas las entidades bancarias es la Comisión Nacional Bancaria, es la que de alguna manera recibe todo el informe de todos los bancos y da el informe muchas veces a las instituciones gubernamentales, pero esta institución es la que es el organismo que controla a todos los bancos, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que en algunos años, o incluso hasta recientemente, por ahí había las famosas cajas de ahorro, que supuestamente estaban reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, y la verdad que fue una mentira y fue fraude, y mucha gente fue defraudada, mucha gente perdió sus patrimonios, sobre todo la gente, pues de alguna manera de la tercera edad que ya contaba con su pensión, sacaban su pensión y la metían ahí para que les dieran mejores rendimientos, pero al final resultó que que eran entidades que no estaban reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, hicieron fraude, se desaparecieron y hasta el día de hoy pues no los han encontrado y se llevaron millones y millones de pesos. Entonces, cuidado, cuidado a dónde nosotros vamos a depositar nuestros ingresos o nuestros dineros, ¿sí? Ahora sí ya tanto para personas físicas o como nosotros, individuales o como familia, como iglesia. O sea, no nos vayamos con la finta. No es que en el banco solo me dan el 1%, pero mira, en esta casa de bolsa o en esta caja, pues nos dan el 3%, ¿no? Pues como que conviene meterlo aquí, pero resulta que es solo fraude. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello, ¿no? Comprobemos primero que esas cajas populares, como les llaman, o sea, verdaderamente estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. ¿Nos podemos ir, por favor, al punto 5? ¿Alguien me ayuda leyéndolo, por favor? Amén, paz. Ah, Asesorarse con un profesional contable. Para garantizar que los procedimientos sean adecuados, es importante que la Iglesia cuente con el asesoramiento de un profesional contable, debidamente avalado en conocimiento y registro. Esto ayudará a adecuar las operaciones internas a las normativas establecidas en el país, formalizar todos los procedimientos financieros contables de la Iglesia y cumplir con las exigencias en materia impositiva. Amén. Podemos casi concluir nuestro curso o nuestra enseñanza sobre el tema de la administración financiera
y resumiéndolo todo lo que hemos visto en que debemos siempre estar asesorados con un profesional, en este caso un profesional contable que verdaderamente conozca, pero también que sea de buen testimonio. ¿Sí? Que sepamos que este profesional contable es es de buen testimonio, es un hombre íntegro, es un hombre que no se le sabe que sea maldoso o que sea abusivo, ¿no? O sea, para que nos pueda llevar correctamente todo esto, todos estos procedimientos contables, fiscales, gubernamentales, etcétera. Así que tenga, que sea un profesional y que sea honesto, ¿verdad? Porque un contador no quiere decir que lo sepa todo, ¿verdad? O sea, hay áreas en que desconocemos, por ejemplo, hay áreas legales que desconocemos y que esas las tiene que ver probablemente un abogado, ¿verdad? O a lo mejor queremos hacer una construcción, pues no nos vamos a dirigir con el contable, mejor vamos a decirle al contable que nos apoye, pues, contratando o investigando de alguna persona que tenga conocimientos vastos sobre la construcción. O sea, siempre debemos de buscar la ayuda correcta. O sea, no un contador queramos darle que nos arregle una situación legal, ¿verdad? Ni a un abogado que nos arregle una situación contable. O sea, tenemos que estar muy atentos a esta situación. ¿Alguien me quiere leer, por favor, el último número, el 6? Dice ética financiera en el ministerio y prácticamente con esta Yo paso. terminamos. Adelante. Yo paso. Es la 5 o la 6. Es la 6. La 6. Ética 6. financiera. Sí, dice la ética financiera en el ministerio. Se espera dentro de una congregación o más aún en el aspecto financiero. Exista un compromiso de ética claramente sólido para algunas sugerencias prácticas al tener en cuenta por parte de la iglesia y el equipo económico. Punto. Dice, es recomendable no otorgar algún tipo de préstamos. Es recomendable no ceder a prácticas indebidas, sobornos, malversaciones. ¿Qué dice aquí? Dice coimas, pagos sin lectura, compras de facturas. Es recomendable no falsificar datos financieros, ingresos a ingresos. Es recomendable no manejar dinero sin contabilidad. Así es. Amén. La palabra coima quiere decir, su significado es soborno. O sea, es un antónimo, vamos a llamarlo así, de soborno o un anónimo de soborno. Y pues es muy claro, ¿verdad? Dice que tenemos que manejarnos con toda la ética. Mire, todos los profesionales, o sea, cuando terminamos una carrera, siempre se nos exhorta a manejarnos bajo una ética profesional. La ética profesional resumiendo, que es, haz siempre todo correctamente conforme la ley lo establece. Así digamos, resumiéndolo así de sencillo, no hagas nada que esté en contra de la ley. Por eso es que aquí nos ponen esto, ¿no? O sea, no otorgar préstamos, no falsificar, no dar sobornos, o sea, no maquillar nuestros financieros, ¿no? Lo que les comentaba hace un ratito del informe financiero, ¿no? O sea, nos debemos de manejar con una ética profesional. Ya más adelante, no recuerdo, maestro Ramos, si más adelante viene lo que es la ética ministerial o ya pasó, pero va a venir esa parte de la ética ministerial y ahí es a donde entramos con esto. Nada fuera de la voluntad de Dios. Nada fuera de lo que la ley permite. Sí, adelante, maestro. Sí, bueno, quería comentar dos cositas rápidamente. Una, mucho cuidado, hermanos, y los pastores que están aquí, los pastores que escuchen. Hay un caso muy sonado en Guadalajara, de una de las iglesias pentecostales más grandes,
que tiene un adeudo o crédito financiero con el SAT, que les llaman, les dieron un plazo porque empezaron a meter en sus cuentas el dinero y un día, esto me lo dijo el auditor, que ahora es cristiano, no era cristiano cuando le tocó hacer esta auditoría, y resulta que dijo, pues sí, ¿dónde están sus libros? ¿Dónde está lo que gastan? ¿Dónde están los impuestos que pagan? Pues era una iglesia muy grande, una iglesia de más de 1000 miembros. Imagínense los diezmos y ofrendas. Y entonces se metieron en un problema que si no pagaban, pues iban a la cárcel. Tuvieron que darle un crédito para que les fueran pagando por años, me dice el hermano ahora que es cristiano, que por años esta iglesia está pagando esto, por no haber hecho las cosas y como usted bien dijo, asesorarse, ¿no? Bien, eso es por un lado. Y el otro asunto que es muy importante que nosotros debemos entender es que debemos estar bien atentos a hacer las cosas con la ética correcta en nuestro trabajo financiero. Lo que usted estaba mencionando, pastor, es muy, muy importante que no se nos vaya nada. Ahora, recientemente, en nuestra asociación, teníamos una propiedad que alguien que ya ni era cristiano había firmado su pariente las escrituras y por no hacer las cosas bien se quedó esa propiedad con esa firma de escrituras. Estaba registrada en gobernación, pero no se hicieron los trámites correctos. Se metió una abogada especial en esos trámites de gobernación y al final, saben que solamente faltaba que un inspector fuera a revisar y nos dijo, pues con gusto le doy la firma, nada más que necesito un porcentaje de esto. Y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos y no hay coima, no hay soborno. Y se quedó muy espantado. Dijo, pues, ¿saben qué? ¿Quién sabe cuántos años va a tardar esto? Le dijimos, pues los años que tarde, nosotros, porque es testimonio, hermano. Es que nadie lo va a saber, es que esto va a ser aquí entre nosotros. No, no se puede. Y esto es algo que debemos tener como ética. Es difícil, yo sé que es muy difícil porque vivimos en un país de corrupción. Yo recuerdo una ocasión hace años que yo tenía mi carrito, venía del trabajo hacia la casa, me detuvo un agente de tránsito, no sé por, no recuerdo por qué, seguramente hice alguna maldad, alguna daga y me dijo que no tenía alguna de los sellos que ahora hay que tener. Y le dije, pues proceda, oficial. Y me dijo, oiga, ¿y usted qué? ¿Conoce a alguien o por qué no me quiere dar mordida? No, porque yo no le voy a dar mordida a usted. Dice, pues usted está muy mal. No sabe todo el daño que se va a causar. Le dije, pues adelante, haga lo que tenga que hacer. Me tuvo ahí una hora y al final me dijo, ¿sabe qué? No sé usted de qué, quién será, o a lo mejor lo mandaron para espiarme o para hacerme algún daño. Váyase mejor, porque no quiero que usted esté aquí. A lo mejor va a grabar o va a hacer algo. No, simplemente no le voy a dar mordida. Si tiene que levantar la infracción, pues levante. ¿Sí? Si me falta una calcamonía, adelante. Y esto es parte de esto. Muy bien, pastor. No sé si quiere algo final, si no nos vamos a la fotografía. Sí, sí, si me permitieran Claro. leer este versículo, ¿no? Está en Primera de Reyes, y a ver si lo podemos reflexionar. Dice, Primera de Reyes es el capítulo 3 del versículo, es Primera de Reyes, capítulo 3 del versículo 9 al 14. Igual se los leo. Dice, está aquí hablando Salomón. Dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dice que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida, ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar la justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey
podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. sea, creo que contextualmente es muy claro, ¿verdad? O sea, al Señor no le debemos de pedir riquezas, no, hay que pedirle sabiduría para poder gobernar, ¿verdad? Para poder gobernar nuestro hogar y para poder gobernar nuestra congregación, ¿verdad? En el buen sentido del gobierno, ¿verdad? O sea, no autoritarismo, no egoísmos, no nada que vaya en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? Sino sabiduría para poder gobernar. Y en esa manera en que nosotros tengamos la sabiduría, pues el Señor nos va a ir dando todo lo que nosotros necesitamos en el tiempo del Señor. Ese es como mi versículo con el cual quise terminar esta enseñanza, agradeciéndoles a todos ustedes por su participación, al maestro Nahum por haberme tomado en cuenta para esta reto, digámoslo, para mí, ¿no? Y espero de verdad que lo que yo en este manual pude compartirles y pude expresarles, pues haya sido de bendición, y si en algún momento me equivoqué en algo o no fui tan explícito, les pido perdón y seguiré preparándome para ser mejor en esto y en todos los ámbitos de mi vida cristiana y espiritual. Muchas gracias, maestro Nahum. No.